La película comienza con una narración, hablando de cómo el mundo antiguamente estaba lleno de aventuras, con la magia siendo usada para entretenimiento o para ayudar a los demás. Sin embargo, la magia era difícil de usar y requería mucho estudio por parte de los magos. Entonces, un día, se descubrió la electricidad, capaz de crear luz de forma fácil. Con el tiempo, la tecnología fue ganando espacio y la magia terminó desapareciendo. En la actualidad, un joven llamado Ian se da cuenta de que es el día de su cumpleaños. Al bajar, su madre se sorprende al verlo usando la antigua chaqueta de su padre, quien ya partió de este mundo. Luego, conversa con su madre y le pregunta por qué preparó tantas cosas si para su cumpleaños solo necesitaba estar con la familia. Ella dice que también invitó a otras personas, lo cual incomoda a Ian. Después, la madre le pregunta si ya se inscribió en la autoescuela, a lo que él responde que no. En ese momento, Ian es abrazado por su hermano llamado Barley, quien lo anima diciendo que tiene espíritu de guerrero y necesita liberarse. Sin embargo, después de una broma con la madre, Ian termina en el suelo, pierde la disputa y es obligado a sacar la basura. Afuera ve a su padrastro, un oficial llamado Bronco, regañando a Barley por haber interferido en la demolición del puente histórico de la ciudad. En casa, una elfa llamada Laurel discute con Barley, mientras Bronco va a la cocina. Luego, Barley rompe sin querer el cordón de su sudadera. Pero como está atrasado para su primer día en la universidad, ignora el problema y se va. En una cafetería, Ian conoce a un hombre que estudió con su padre llamado Wilden. Descubre que su padre era admirado por su forma excéntrica y libre de ser. Inspirado, Ian decide volverse alguien como su padre y anota ese deseo en su cuaderno. En la universidad, enfrenta a un alumno abusivo que ocupa su asiento, obligándolo a sentarse incómodo. En la clase práctica de manejo, Ian se pone nervioso y tiene un mal desempeño. Más tarde, intenta reunir valor para integrarse con los demás, pero su timidez lo traiciona y se enreda al hablar con sus compañeros. Aún así, logra avisarles sobre su fiesta de cumpleaños y que si no están ocupados, pueden ir. El grupo acepta, pero todo se arruina cuando Barley aparece con su comportamiento excéntrico, imitando los antiguos tiempos de la magia. La vergüenza es tanta que Ian cancela la fiesta y se va junto con su hermano, pidiéndole que solo lo lleve a casa. En su habitación, completamente deprimido, termina tomando una cinta de audio y poniéndola en un radio, escuchando la voz de su padre. En el audio, su padre intenta arreglar el radio, y eso es lo único que le queda a Ian. Hasta intenta hablar con él, pero pronto se da cuenta de que es imposible. Más tarde, Ian cose el rasgón en la chaqueta. Su madre aparece, intentando hablar con el joven. Sin embargo, Ian empieza a hacerle muchas preguntas sobre su padre. Ella se emociona con la situación. Entonces, le revela un regalo especial que su padre les dejó, un bastón de hechicero. Ian no entiende de inmediato, pero Barley pronto se da cuenta del poder que tienen en sus manos. Entonces, Ian encuentra una carta. En ella, su padre expresa su deseo de que la magia siga viva y revela un hechizo de aparición, capaz de traerlo de vuelta por un día. Para eso, es necesaria una joya rara, la gema del Fénix, que por coincidencia está junto con el bastón. Entonces, Barley intenta lanzar el hechizo, recitando el encantamiento en voz alta, pero no pasa nada. Lo intenta varias veces, sin éxito. Eso deja a todos tristes, especialmente a Ian. Más tarde, al leer el hechizo, el bastón empieza a reaccionar. En ese momento, la magia empieza a manifestarse, girando por el ambiente. Las piernas de su padre empiezan a materializarse. La parte inferior del cuerpo de Wilden aparece frente a ellos. Cuando Barley entra, nota que la gema se está rompiendo y trata de ayudar. Pero ocurre una explosión. Solo quedó la parte inferior del cuerpo del padre. Quedan completamente impactados. No importa cuánto intenten hablarle, las piernas están confundidas y chocan con todo. Después, Barley encuentra una solución: marcar un ritmo con los pies de su padre, quien lo reconoce y se calma. Luego, apoya sus pies sobre los de Ian. Aunque no lo sepa, reconoce a su hijo menor. Ian desea que su padre regrese por completo y se culpa por todo lo que salió mal. Para completar, Barley le dice que el hechizo solo durará un día entero. Cuando el tiempo se acabe, todo desaparecerá. Entonces, le dice a Ian que necesita emprender un viaje en busca de otra gema Fénix.
Enseguida, Barley revisa sus antiguos materiales de rol hasta encontrar la legendaria Taberna de la Mantícora, un lugar conocido por guiar a aventureros en misiones imposibles. Aunque no lo crea del todo, Ian no tiene otra opción más que seguir con la misión. Sin pensarlo dos veces, los hermanos emprenden el viaje en la camioneta, improvisando ropa para ocultar la situación de su padre. Al mismo tiempo, la madre llega a casa y encuentra una nota misteriosa. Al entrar en el cuarto y ver el desorden, al mirar la gema Fénix, se da cuenta del objetivo de sus hijos y sale en su búsqueda. Durante el trayecto, Barley le dice a Ian que siga practicando magia usando un libro de rol. Pero el joven tiene dificultades para lanzar hechizos, se frustra y decide no intentarlo más por el momento. Mientras tanto, al llegar al destino, la expectativa de encontrar un lugar como los antiguos tiempos se desvanece, pues ahora es solo un restaurante común. Aún así, Barley dice que la mantícora está allí. Una mantícora llamada Cory administra el restaurante y dejó atrás su vida de aventuras. Durante el caos del local, ella termina mostrando a los hermanos el verdadero mapa de las gemas Fénix, pero les impide llevárselo, advirtiendo que cualquier peligro que sufran será responsabilidad de ella. Ian intenta convencerla, diciendo que nunca conoció a su padre y que desea verlo al menos una vez. Pero Cory se muestra indiferente, afirmando que su antigua versión aventurera no tenía que lidiar con cuentas ni responsabilidades. Al ver un cartel sobre vivir aventuras, Cory tiene una epifanía, deja salir su furia y comienza a escupir fuego, convirtiendo el restaurante en un caos y haciendo que los clientes huyan. Durante la confusión, el mapa original es destruido por el fuego. En la huida, Wilden tropieza y casi es aplastado por una viga. Pero Ian conjura un hechizo de levitación y salva a su padre, sorprendiendo a Barley. Ya en la carretera, Barley revela que el mapa infantil del restaurante es en realidad una versión oculta del mapa de la gema Fénix, indicando que el próximo destino es el Punto de los Cuervos. Ian se da cuenta de que el tiempo perdido reduce aún más las horas que les quedan con su padre. Barley insiste en tomar un camino más difícil, creyendo que el camino fácil rara vez es el correcto. Pero Ian no está de acuerdo y elige la carretera principal, recibiendo el apoyo de Wilden, lo cual confirma su decisión. Mientras tanto, Laurel conduce en busca de los jóvenes y atiende una llamada de Bronco, quien intenta calmarla. Pero al ver el restaurante en llamas, entra en pánico y empieza a buscar noticias sobre sus hijos, hasta que Cory le revela que ambos partieron en busca de la gema Fénix. En medio de su explicación, se da cuenta, demasiado tarde, de que olvidó advertirle sobre la terrible maldición ligada a la gema, pero no logra decir mucho, ya que la policía la llama para interrogarla. Sin embargo, Laurel improvisa, finge ser médica y logra estar a solas con ella. Cuando el oficial vuelve a mirar, se da cuenta de que fue engañado, y ahora Laurel se lleva a Cory con ella. Mientras tanto, en la carretera, la camioneta de Barley se detiene porque se quedó sin combustible y no hay ninguna estación cerca. Ante la situación, Ian se pregunta si sería posible crear gasolina usando magia. Barley, entusiasmado, explica que existe un hechizo capaz de ampliar objetos y que podrían aumentar la pequeña cantidad de combustible que queda. Ian intenta ejecutar el hechizo siguiendo las instrucciones de su hermano, pero algo sale mal y el galón sigue del mismo tamaño, mientras que Barley se encoge completamente. Eso asusta a Ian. Barley explica que, cuando un hechizo es interrumpido, se genera una consecuencia. Sin otra opción, deciden seguir adelante. Llegan a una estación de servicio, pero pronto son sorprendidos por una banda de hadas motociclistas que entran a la tienda causando alboroto. Ian entra y trata de comprar algunas cosas, mientras el pequeño Barley pide ir al baño. Mientras tanto, su padre provoca un problema sin querer. Ian se va apresurado. Al mismo tiempo, Cory finalmente le cuenta a Laurel toda la verdad sobre el hechizo. Quien retire la gema Fénix despertará a un dragón guardián que solo puede ser derrotado con una espada mágica. Cory admite que alguna vez tuvo esa espada, pero tuvo que venderla por problemas financieros. Por lo menos aún sabe dónde encontrarla. En la estación, Wilden tropieza sin querer con una de las motos, causando un efecto dominó que derriba todo. Las hadas se sienten ofendidas y se enfurecen, listas para atacar. Sin alternativa, Barley entra por la ventana para abrir la puerta de la camioneta. Aún diminuto, deja que Ian tome el volante.
Ian confiesa su miedo a conducir, mientras Barley trata de animarlo, pero pronto son atacados por las hadas furiosas. En medio del tráfico, Ian se da cuenta de que las luces direccionales no funcionan, y utiliza el brazo para indicar la dirección. Eso permite que las hadas lancen una cadena, casi causando un accidente grave. Barley logra soltarse, atrapa la cadena en el aire y derriba una de las motos, aumentando aún más la furia de las hadas que invaden el interior de la camioneta. En medio del caos, Ian activa el turbo, realiza una maniobra arriesgada y logra despistarlas, haciendo que las hadas que lo seguían choquen entre sí, aunque escapan volando. Poco después, Barley vuelve repentinamente a su tamaño normal, haciendo que el vehículo se tambalee. La persecución termina cuando dos policías ordenan que la camioneta se detenga. Barley se da cuenta de que sus documentos siguen siendo diminutos. La situación empeora cuando Wilden sale de la camioneta, llamando la atención de los agentes. Presionado, Barley sugiere que Ian use un hechizo de disfraz que solo funciona si no se dicen mentiras. Ian adopta la apariencia del oficial Bronco y al principio logra engañarlos, pero se contradice, debilitando el hechizo y revelando sus rasgos élficos. Tratando de salvar la situación, Ian dice que el ser extraño es su ahijado y que todo fue solo un intento de enseñarle a conducir. La tensión disminuye cuando Ian admite sentirse fuera de lugar e inseguro sobre su camino. Los policías muestran comprensión y apoyo. Luego, uno de los oficiales comenta que el chico mayor, Barley, era un inútil. Incluso Bronco lo sabía. Disfrazado, Ian intenta defender a su hermano, diciendo que Barley no era un inútil. Pero el hechizo empieza a fallar lentamente, porque Ian estaba mintiendo. Al darse cuenta de que perdió el control de la situación, Ian se retira en silencio y vuelve a la camioneta. El oficial sospechoso observa las huellas en el suelo que no coinciden con las de un centauro. Entonces decide llamar al verdadero oficial Bronco. Dentro de la camioneta, Barley evita mirar a Ian, sube el volumen de la música y no quiere hablar con su hermano. Ian intenta explicarse, asegurando que no quiso decir nada de eso. Pero para Barley, el hechizo solo falló porque Ian, en el fondo, no cree que pueda aprender algo de su hermano mayor. Cuando su hermano va a sacar algo de una máquina expendedora, le dice a Ian que no confía en él, porque si confiara, sabría que tiene razón. Entonces, Barley solo pide que sigan el camino a su manera. Terminan reconciliándose. Ian le da una oportunidad a su hermano. Mientras tanto, Laurel y Cory llegan a una tienda de empeños conocida por negociar artefactos mágicos. Allí encuentran la espada mágica, pero la dueña del lugar la vende por un precio altísimo. Mientras Laurel intenta negociar con palabras, Cory utiliza su aguijón para dormir a la vendedora y recupera la espada. Tras la alerta de los policías, el oficial Bronco también se une a la búsqueda de los hermanos. En el camino, encuentra el cartel caído de la camioneta y decide seguir esa pista. Al amanecer, Barley despierta a Ian y a su padre. Dice que esas montañas son conocidas por criaturas peligrosas, los temidos gelatinosos. Tan involucrado en la explicación, Barley casi no se da cuenta de que la carretera terminó al borde de un abismo gigantesco. Al otro lado, solo hay un antiguo puente colgante y una palanca. Ian intenta resolverlo todo con magia, pero Barley lo trae de vuelta a la realidad, y el hechizo de levitación no alcanza esa distancia. La única opción es algo mucho más complicado, un hechizo que crea un puente invisible, pero solo funciona si el hechicero cree que el puente existe. Ian tiene mucho miedo. Al verlo así, Barley le amarra una cuerda para darle seguridad. El primer intento falla. Ian entra en pánico y cae. Pero es salvado por Barley, quien le recuerda que lo peor ya pasó, y ahora sabe cómo no equivocarse. Respirando profundo, Ian vuelve a conjurar el hechizo y da el primer paso. Así, confiando en sí mismo, logra caminar en el aire. Pero la cuerda se suelta. Barley le pide a su hermano que corra más rápido. Pero Ian está emocionado por lograr caminar sobre la nada y hasta empieza a saltar. En el último instante mira hacia atrás y ve a Barley sosteniendo la cuerda, y el hechizo se desvanece. Ian logra agarrarse al borde del acantilado y subir. Entonces acciona la palanca justo a tiempo para bajar el portón. Del otro lado, Barley celebra el coraje de su hermano. Aún temblando, Ian estalla diciendo que necesitaba esa seguridad. Barley actúa como si todo fuera parte del plan. Barley aún no está totalmente seguro de que está en lo correcto.
Pero todo cambia cuando encuentra una antigua estatua de piedra. Observando la posición de las aves esculpidas, concluye que deben seguir el camino correcto indicado por los cuervos. En ese momento, Ian reconoce la genialidad de su hermano y lo apoya. Pero antes de que puedan avanzar, el oficial Bronco aparece en el camino. Al ver a la mitad del padre de los chicos, se lleva un gran susto. Ordena que suban al coche. Barley intenta razonar, pero Ian decide obedecer. Confundido, Barley le pregunta a Ian qué cree que está haciendo. Ian admite que no lo sabe y acelera. Desesperado, Bronco alerta a los demás policías y comienza una persecución. Siguiendo rápidamente la ruta indicada por los cuervos, los hermanos terminan atrapados en un callejón sin salida. Barley sugiere que Ian use magia para crear una barrera de piedras, pero el joven no lo consigue. Sin alternativas, Barley hace un último contacto con su camioneta y decide lanzarla contra las rocas de la montaña. El impacto provoca un deslizamiento que bloquea por completo el paso de las patrullas. Del vehículo que acompañó tantas aventuras, solo queda una pequeña linterna amarilla. Barley intenta disimular, diciendo que solo era una camioneta vieja. Siguiendo a pie, los hermanos alcanzan el último punto marcado por los cuervos. Encuentran un cartel sencillo con una nueva instrucción: seguir el agua. El arroyo los conduce hasta la entrada de una cueva oscura, donde son sorprendidos por unicornios salvajes, pero no son atacados. A medida que avanzan por la cueva, el agua se hace más profunda. Ian improvisa una pequeña embarcación usando un bocadillo que su hermano cargaba, transformándolo en algo flotante con magia. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el oficial Bronco llama a Laurel y le relata el enfrentamiento que tuvo con sus hijos. De repente, una de las hadas motociclistas choca contra el parabrisas del coche de Laurel. El impacto provoca un accidente que deja el vehículo completamente destruido. Al ver a las hadas alejarse por el cielo, Laurel le comenta a Cory que tal vez sería buena idea que la mantícora volviera a usar sus alas. En ese momento, en la cueva, Barley admite que le gustaría tener más recuerdos de su padre, más que solo 4. Sorprendido, Ian descubre que Barley siempre habló de solo 3. Entonces, Barley revela lo que ocurrió. Cuando su padre estaba a punto de partir de este mundo, su madre lo llevó al hospital para despedirse. Pero al verlo conectado a tantos aparatos, Barley entró en pánico y huyó. Desde aquel día, el arrepentimiento nunca lo abandonó. Por eso prometió no dejar nunca más que el miedo tomara decisiones por él. El río finalmente guía a los hermanos hasta un antiguo templo, lleno de trampas peligrosas. Entre ellas, una criatura gelatinosa bloquea el camino. Usando escudos improvisados, los hermanos avanzan por el túnel mientras protegen a Wilden. Con ayuda de la magia de Ian, logran atravesarlo, pero activan otro mecanismo. Un pozo empieza a llenarse rápidamente de agua. Barley pisa una losa en el suelo que abre una salida superior, pero pronto nota el problema. La losa necesita permanecer presionada. Sin muchas opciones envían a Wilden, ya que no necesita respirar. En el momento más crítico, cuando el agua ya sube bastante, Wilden termina presionando la losa sin darse cuenta, salvando a sus hijos. Los hermanos creen haber llegado al sitio de la gema Fénix, pero descubren que no es un templo, sino la antigua escuela de Ian. La frustración genera una discusión, con Ian acusando a Barley de haberlo ilusionado. Decide marcharse para pasar el poco tiempo restante con su padre. Aunque está triste, Barley no se rinde y se da cuenta de que las pistas conducen a la antigua fuente de la ciudad. Mientras intenta acceder al lugar, Ian reflexiona sobre todo lo que ha vivido en las últimas 24 horas. Se da cuenta de que Barley estuvo presente en todos los momentos importantes, comprendiendo que su hermano siempre fue su figura paterna. Entonces Ian regresa con su padre. Barley encuentra el símbolo correcto en la fuente, revelando la gema Fénix, lo que despierta a un dragón. Barley lanza la gema lejos para protegerla. El dragón ataca. Corey y Laurel aparecen para enfrentarlo, ganando tiempo para que Ian y Barley inicien el hechizo final. Durante la batalla, Laurel hiere al dragón. Ian completa el encantamiento. Barley se ofrece para distraer a la criatura, pero Ian reconoce que su hermano siempre tuvo a alguien a su lado, él mismo. Ian decide luchar, derrota al dragón con creatividad y magia. Barley finalmente tiene su momento de despedida con su padre, Wilden. Después del reencuentro, Wilden desaparece. Barley le revela a Ian el nombre de mago de su padre y el orgullo que siente por él. En la escena final, la vida continúa, con Cory regresando al restaurante y contando sus aventuras.
La familia se reconcilia, e Ian empieza a enseñar magia en las escuelas, intentando reavivar la magia en un mundo dominado por la tecnología. Y con eso, la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.